Yeah. Bienvenidos sean todos. Esto obviamente es el Sonido y la Furia, porque si no, no podrían haber estado en el canal en este momento. Y estamos por hacer una entrevista en el suplente de Cacodelfia, que es nuestro estudio oficial, porque es acá en Don Torcuato, porque nos fuimos. Dijimos, vamos a hacernos más federales y nos vamos más para atrás. Y por fin tenemos una charla cara a cara con uno de los escritores que más admiramos, que queremos un montón, que es un amigo de la casa y que nunca pudimos hacer una charla bien de frente, así vamos a hablar. Siempre fue por Zoom, así que quiero presentarles a Cristian Acevedo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. La verdad que después de muchas tratativas y gestiones, logré conseguir que me invitaran al programa, así que muy contento. ¿Te salió muy caro? Muy contento. No importa, valdrá la pena. Valdrá la pena. Ya con los mates vale la pena. ¿Cómo andas, Cristian? Bien, contento, por fin. Che, en serio, queremos contar a la gente un poco también que nos conocemos hace muchos años. Y siempre por alguna razón hicimos algunas cosas así. En pandemia pudimos hacer un Zoom, está por ahí guardado, creo yo. Pero conocemos desde el primer libro, creo yo, si no casi antes, ¿no? Estábamos... Salieron en simultáneo también junto con tu primer libro, calculo. Yo también hace 10 años, me parece, ¿o no? Sí, ¿no? Así que, sí, bueno, ya casi una década de entre idas y vueltas y con la pandemia en el medio. Sí, tal cual. Fue bastante tiempo, pandemia de por medio. Pero siempre hay gente que la hemos laburado mucho. Eso es lo que pasa. Teníamos laburos aparte, sí, y entre editar libros y hacer cosas. Y después vos pegaste como un salto así increíble en cuanto a, no porque escribas mal, sino increíble en el sentido de repercusión, ¿no? Sí. Y nada, y te seguimos el rastro por ahí. En ningún momento me la creí, te seguí contestando los mensajes cierto, y todo. Es cierto, en ningún momento vos seguiste contestando, tal cual. Has hecho, pero un recorrido enormísimo de libros. ¿Cuántos libros van ya? 5, 6, o por ahí más, no sé, podrían ser más. Hay que tener en cuenta que también hubo, las primeras fueron autoediciones. Uno de esos está el librito por acá, que es Canibalísmico. Claro. Después hay una edición muy chiquita de un libro que se publicó únicamente en España también. Ah, mirá. Hay uno que salió por concurso en nuestra editorial de Baldassara. Sommelier de Infierno, sí. Sommelier una de antología de cuentos de terror. No lo tengo por ahí, está no cerca. No lo vi, me pero parece que está por ahí. Sí. Creo que está ahí atrás, justo estaba atrás tuyo, mirá, me parece. Pero tendría que andar por ahí. Puede ser. Bueno, después lo buscamos. Pero... Sí. Sí, ese es otro. Sí, ese fue mi... Lo que pasa que también fue prácticamente al mismo tiempo. Yo publiqué en 2014 mi primer libro de cuentos, que es Canibalísmico, una autoedición, una editorial muy chiquita, una edición muy chiquita también, de 200 ejemplares. Y en el 2015, Sommelier de Infiernos ganan el concurso de cuento de Baldassara, y el premio era la publicación de... Claro, porque libro. Baldassara trabaja así. Exactamente, ¿no? Ellos publican... Solo por concurso. Exactamente, solamente a los ganadores del concurso. Claro. 2015 fue eso. 2016 publiqué Matilde debe morir, que fue mi primera novela. Así que ahí fue también... ¿Primera ¿viste? novela? Mi primera novela publicada. Qué golpe, ¿no? 4 años después. ¿Qué golpe? Pero, claro, 4 años después encima, ¿no? Sí. Qué loco. 4 años después, del 2016. Y al 2019-20. Claro, en pandemia pasó todo esto, esta locura increíble de Matilde debe morir, pero bueno, fue unos cuantos años después, cuando yo estaba justo que acababa de publicar La Ley Primera. Claro. Y contame, vamos a arrancar un poquito desde el comienzo, porque creo que otras veces hemos hablado más que nada de Matilde y de los libros así hasta ese momento. Pero contame un poquito, ¿cómo arrancaste vos a escribir? Oficialmente y digamos legalmente o intentando escribir de alguna manera, digámosle, profesional, hará cosa de 13, 14 años. Cuando me propuse aprender a escribir, ¿sí? Porque siempre había escrito alguna cosa. Claro, tenía siempre la intención. Siempre tenía la intención, pero en ningún momento me había tomado el trabajo de leer de forma práctica para descubrir cuáles eran los resortes y los recursos de los libros que a mí me fascinaban para intentar... ¿no? Qué descubrimiento, ¿no? No sé, para mí fue sí, pero fue un descubrimiento tardío, porque ya te digo que yo tenía 30 y pico años y siempre había sido puro disfrute la lectura. Claro. Y en ese momento es un parate y intentar detenerse, intentar entrever o adivinar a ver qué recursos usó, por decir.
Cortázar en La noche boca arriba para que a mí me fascinara como me había fascinado. Claro, Pienso siempre en Cortázar porque creo que fue uno de los que me provocó en ese momento a mí El choque. el choque y el deseo de intentar provocar lo que Cortázar provocaba en mí, en alguien más, ¿no? Hay algo de retribución, ¿no? En la escritura. Tal cual, ¿No? tal cual. Hay algo de eso. Una mínima devolución. Claro, Sí. Eso que uno sintió, siempre el anhelo de uno es que alguien más sienta con algo que uno escribe, y ya con que lo sienta 1, 2, 3 personas ya Es un montón. no hay que Para olvidarse uno de es eso. un montón. No hay que olvidarse de eso. Claro, tal cual. Más allá de Matilde debe morir y todo lo que Sí, pudo haber sí. provocado, generar en una persona nada más Claro. que se conmueva con algo que uno escribió, ya te cumple tus objetivos iniciales. Y empecé obviamente a leer de forma distinta. Mirá. Cortázar ayuda mucho para uno aprender, lo mismo que por ahí Abelardo Castillo, que si uno quiere aprender leyendo a Borges estás complicadísimo porque Bueno. probablemente no aprendas nada, pero hay otros escritores con quienes podés aprender un montón. Y Claro. Sabes que hace poquito, y te doy tiempo de tomar el mate, en el noticiero que hago a la mañana, noticiero literario, esa cosa loca, leímos Circe. sí, Circe. Nada, porque yo les quería explicar, digo, que yo no quería explicar, quería que charlemos con la gente que estaba en vivo, que Cortázar es un escritor que ha escrito mucho sobre terror, y que no es leído como terror. Es como que no lo perciben como un escritor de terror. Y Circe es un cuento de terror increíble. salvo, No. ¿sabés quién? Que también me sabés muy fanático, Stephen King. Stephen King tiene un libro de ensayos de terror Sí. que se llama Danza Macabra, donde él habla sobre el género de terror, el género literario, Danza Macabra, pero también sí. habla sobre cine, ¿no? Sí. Y en ese libro él se lo dedica no recuerdo cuántos, pero pongamos que 3 autores del terror Sí. que aún siguen con vidas. Y habla de, no sé, Robert Bloch, Richard Matheson, por decir algo, y Jorge Luis Borges. A él ya lo señala como autor de... A Borges. A Borges de terror. Y cuando hace Mirá. una lista con los 100 libros o los 100 textos que él recomienda del género, Sí. Está Julio Cortázar. Mirá, Sí. mirá vos. No lo Creo tenía que con leyendo final, creo que a- con final del juego. No, por eso, es un descubrimiento enorme. Todas las cosas que Stephen King, pese a que es un autor, que muchos llaman comercial porque es un autor exitoso, pero la cabeza que tiene y... Yo te La digo, forma es de leer, ¿no? La forma de leer. Y es un libro que siempre recomiendo, es un libro que carísimo. Hoy, no sé, sería muy difícil de acceder a él porque es un libraco, tapas duras, ¿viste? Danza Macabra. Danza Macabra. Es un libro de ensayos que uno quizás se pierde muchas cosas porque habla sobre el género de terror literario y te describe, bueno, las muchas versiones que hay, por ejemplo, del hombre lobo. ¿Sí? El hombre bien. lobo, como el que todos conocemos, pero también iniciando quizás en Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que es una especie de hombre lobo, son las dos cobras. Bueno, hace todas Mirá, después ahora lecturas de fantasmas, de hombre lobo y el vampirismo. Y a partir de ahí va abriendo el juego, ¿no? Pero hay muchas referencias de cine, del cine norteamericano, de cine B, de los 50 a los 80, que nosotros nos las perdemos porque no lo conocemos todo. Claro, Hay alguna claro. película, entonces lo captamos, pero después hay otras que no tanto. Y después autores también, yo porque leí en el de Mientras escribo, que habla de muchos autores que por ahí son más populares en Estados Unidos que afuera, que por ahí a nosotros nos llegan los más vendidos, los más conocidos en ese sentido para afuera, pero que hay autores que, bueno, no sé, yo no leí jamás a ese autor y son muy de la cultura de adentro de Estados Unidos. Exactamente, pero volviendo a ponerle a Cortázar, a mí yo siempre me acuerdo de La noche boca arriba y me parecía un cuento aterrador, ¿no? Porque el hecho de que Sí, de pronto es creer una que pesadilla total. que de pronto ser alguien, pero al final y soñar con otro más, pero descubrir que sos ese otro que en realidad estaba soñando, eso me parecía, como decís vos, sí, pesadillesco y la verdad que creo que esos son los tipos de cuentos por los que entré a Cortázar. Mirá. Bueno, cuando hablábamos de esos, de esos maestros, porque lo que parece que, y entrando un poco en lo que vos estabas contando, a Cortázar se lo ningunea por un montón de lados, a veces desde ciertos sectores de la academia, pero la gente siempre lo reivindica, así que siempre vale por eso. En ese punto,
a él como que no se lo toma, incluso él nunca dijo hacerse eco de la técnica, de la habilidad, todo lo contrario. Un escritor para nada academicista, Sí. pero también veas un listado de los 100 libros que hay que leer, un catálogo de Borges, Sí. y está también Cortázar. Claro, claro. Entonces hay que rendirse ante la evidencia. Y sí, además porque vos lees los cuentos de Cortázar y te das cuenta la cantidad de técnica y de habilidad que tiene para hacer lo que hace. No es porque si nomás, no es que el tipo no laburó haciendo eso. Tiene una habilidad enorme. Y eso es un descubrimiento también cuando lees para escribir, ¿no? Tal cual. Que Que era justo a lo que íbamos, ¿no? Claro, claro. Es una puerta muy grande, Cortázar, para ponerte a escribir. Mirá qué bien. Y lo ahí, mismo Abelardo Castillo también, ¿viste? Los cuentos... Qué perfección los cuentos. Claro, bueno, pero no es una perfección por ahí que te apabulla como por ahí la de Borges, sino uno tiene la creencia equivocada de que uno puede escribir de la misma manera, ¿no? Cuando empezás. Es como cuando escuchás los Ramones, vos crees que podés hacer Claro, música. bueno, claro, es punk, son 3 acordes y... Claro, y y decís, no. si todos podemos hacer. Bueno, no es tan así No, nomás. claro, hay que saber mucho de técnica para... Hace poco escuché una frase que me quedó y me parece que está muy bien, que es una obviedad, pero cuando uno empieza a escribir, o muchos cuando empiezan a escribir en realidad la ignoran, ¿no? Que dice que la técnica no hay que ignorarla, sino conocerla tan bien como para olvidarse de ella. Bien. Me parece que está muy bien, Bien, ¿no? Porque los Ramones no sabían 3 acordes, sabían muchísimos más, pero Claro. decidieron desatender, intentar llegar a una simplicidad. Sí. No soy fanático de los Ramones, pero entiendo también que sí. esa intención, bueno, el punk era El justamente punk en eso. general es eso, sí, Exacto. sí. Es llevar a la parte. Llegar a una simplicidad para la percepción. Claro, ¿no? exacto. ¿No? Para esa percepción. Parece, como decías, Abelardo Castillo lo lees y parece como si te lo estuviera contando alguien sentado al lado tuyo. Y el nivel de minuciosidad que hay en el cuento es tan maravilloso cuando lo empiezas a ver también. Y también aprendés sobre la corrección, ¿no? Porque claro, para llegar a un cuento perfecto como cualquiera de los cuentos de Abelardo Castillo, evidentemente hay mucha corrección, ahí hay mucho que fue eliminando, muchas cosas que quitó. Te das cuenta, viste, que comprime tanto y que justamente los cuentos son tan potentes justamente porque logra esa compresión que es lo más difícil, sobre todo cuando uno empieza a escribir, que uno empieza a gustarse de más A gustarse y empieza, de uno mismo, sí. claro, y empieza a agregar adjetivos. Pero que es sano también, porque si no, no te animarías a escribir. Forma parte del proceso, sí. Lo que pasa es que uno tiene que tener la suerte de todo eso que uno escribe al principio, de no publicarlo, porque si no es un problema. Vas tirando temas como que nos pisamos. ¿Cómo fue tu proceso hacia ahí? De escritura. ¿Cómo fuiste para ahí? ¿Hacia la publicación? Hacia sentirte que escribís cada vez mejor, a darte cuenta que escribís mejor. Yo creo que recién ahora estoy notando una diferencia. Me pasaba que yo hacía oraciones cortas. Y en el cuento estaba bien porque le daba un tono que a mí me parecía que estaba bien. Y ahora, Aparte te da menos posibilidades de equivocarte. La Claro. oración corta. Claro. Claro. Gramaticalmente hablando, digo. Claro, exactamente. Ahora descubro que por ahí hice una oración con subordinadas y todo, muy bien escrita, todo, y es una oración grande, larga y todo, entonces me doy cuenta que ahora incluso puedo usar los 2 recursos, que si quiero hacer una oración breve puedo, y si quiero hacer una oración más larga, extensa, que tenga sentido y que no sea por gustarse y nada más, también puedo, pero es algo bastante reciente que voy notando, sobre todo porque me descubro con muchas mañas de las que también abomino, intento batallarlas, porque si no uno se repite, y lo que menos me interesa es repetirme, principalmente porque me aburre, y estoy ahora escribiendo sobre todo novelas. Y fuiste más por la novela ahora, ¿no? Sí, y empecé siempre con el cuento y pensé que me iba a quedar con el cuento porque era algo que Dominabas. sí, pero que también no me estresaba como te puede estresar una novela, hasta que aprendí que soy el tipo de escritor que no planifica.
Entonces, yo empezaba a escribir una novela. Planificar. Claro, yo quería planificar. Y entonces me estresaba, escribía 20 páginas, abandonaba la novela, porque Claro. los planes muy pocas veces se cumplen. O al menos en el tipo de escritor que soy, ¿no? Claro. Sin embargo, ahora ya tengo una idea inicial, consigo captar el tono, la voz, el narrador. Muchas veces cuando una novela queda inconclusa, en mi caso, tiene que ver con que no encontré la voz para la historia que quiero contar. No pude combinar ese narrador, si era omnisciente, equisciente, en primera persona, en tercera, la voz, con la historia que tenía que contar. Cuando esas dos cosas coinciden, es relativamente más fácil para mí continuar, ¿no? Pero lo hago ahora sin ningún tipo de preocupación. Escribo un capítulo sin saber a dónde va y después lo resolveré. Me descubrí que soy mejor resolviendo que planificando. Así me pasó con Matilde debe morir. Que Mirá. hay quienes creen que fue planificada porque si no, no hay manera de que llegara como llegó. Y Claro. la verdad es que no, fui resolviendo capítulo a capítulo. A mí el final de Matilde, creo que lo hemos hablado en algún momento, siempre me pareció sorprendente. Esa casi desazón que hay sobre el final. Porque es un cuento, una novela muy divertida. Ujú. Por Sí, un sí, lado, muy, es muy divertida. muy jugona, Claro. es una novela lúdica. Sí, Muy sí. lúdica, ¿no? Incluso Matilde decide vivir. Ujú. Tienen esto de jugar y de estar, aunque el decide vivir es un poco más dramática, ¿no? Hay un Sí. tono más dramático en ella. Sí, como que tienen menos humor Sí, que, sí, tal vez. que la primera, o menos desparpajo, por decirlo de alguna Bueno, manera. puede ser. Y en ese final, que es como medio de, como te digo, como triste incluso, ¿no? Ujú. Como un tipo caminando solo por la calle, como Claro. muy triste Sí. en ese final. Me sorprendió, pero me imaginé que digo, pero claro, vas llegando hacia ahí, ¿no? ¿Te dejaste llevar en Me dejé llevar y en un momento cuando me preguntaba cómo iba a terminar, Porque pasé, estás encerrado, claro, es una locura. pasé de preguntarme a cómo iba a terminar a decir, es inevitable que termine así. De golpe Buenísimo. acepté o descubrí que Claro. era el único final posible, porque por sobre todas El las final cosas te encontró. claro, pero era algo que venía prometiéndose en la historia. Yo sabiéndolo no, Sí. era algo que venía, que ya estaba quizás desde un principio. Claro. Así que, bueno, lo acepté y lo resolví de esa manera. Bien, bueno, sos un tipo que labura muchísimo con la escritura. ¿Cómo llevas con el proceso? Porque, a ver, decíamos esto que fuiste hacia los primeros, que eran medio autoedición. Sí. ¿Estás conforme con tus ediciones? Sí, no reviso demasiado, Bien, así bien. que sí, está bien, son todos parte del proceso, así que También tiene que ver con eso, ¿no? Sí. Porque a veces yo siempre que tengo la oportunidad discuto de esto, o planteamos esto de una cosa es editar y otra cosa es escribir, digamos, corregir. Ujú, La escritura va por otro lado que no tiene que ver con la edición del libro. sí. Que vos lo agarrás después y decís, todavía le falta algo. Eso te va a pasar siempre. No, claro, no hay que agarrarlo. No, a mí me Por gusta, eso no hay que claro, agarrarlo, claro. a mí me gusta corregir lo anterior en lo siguiente. Es decir, si encontrás algo Bien. que por ahí lo podrías haber resuelto de una mejor manera, resolver la próxima historia que escribas y mejorarla en ese sentido. Lo que ya escribí, la verdad que muy rara vez lo leo, no vuelvo. Los tengo muy frescos, los cuento, pues no los Claro. escribí hace 30 años. Claro. Te los podría contar a la mayoría de ellos. Pero como son tantas las cosas que uno tiene que escribir, si encima te vas a sumar, ponerte a corregir aquello que ya se publicó Claro, es un bajón. y que en su momento estaba bien para su momento y que hablaba del Cristian que era yo en ese momento y que al fin y al cabo eran ediciones de 200 ejemplares que nadie nunca se enteró, nadie, o sea, vos tenés uno acá y habrá 100 personas más que tienen alguno en su casa, un libro muy finito que nadie se acuerda y nadie lo asocia con Pero nada actual. te digo, a mí siempre me sorprendió, no es que me sorprendió en el sentido, mirá qué lindo Mirá. William Burroughs, qué lindo señalador que tenía. No es que me sorprendió en el sentido de cómo puede ser que escriba, sino que me sorprende desde el punto de vista de que me da la satisfacción de saber que estás leyendo a alguien que está preocupado por escribir bien. Ujú. Más allá del libro, más allá de la visibilidad que puedas tener, que no sos un tipo de estar mostrándote como es en redes sociales mucho, ni nada que ver. Y cuando estás escribiendo, estás preocupado en escribir bien. ¿Qué te pasa con ese respeto que le tenés? Porque es evidente que le tenés un respeto a la escritura, no solemne, pero sí un respeto de me dedico a esto. Y
Claro, pero me parece que no hay otra forma tampoco, ¿no? Si te pones a escribir, claro, sí, pero al menos no debería, ¿no? Pero claro, uno se exige según la capacidad crítica que tiene cada uno. Claro. Y yo, como reconozco que no tengo una gran capacidad crítica, intento aprender todo el tiempo para ser cada vez más crítico. Entonces, si yo no hubiera leído todo lo que leí después de escribir el primer libro, seguramente no sería tan crítico con ese primer libro. Incluso después del libro. Claro, después del libro. O sea, yo podría ahora leerlo y obviamente hacer muchas críticas, como podría ser, que en su momento no podría haber hecho. Claro. Fuera el mío, el libro, o de alguien más. Claro. Pero yo reconozco que me falta aprender un montón todo el tiempo y que me voy a morir intentando aprender todo el tiempo. Así que... Es un montón. Me parece... Es un montón de lo que muchos pero pueden decir claro, también, ¿no? pero porque tiene que ver también con el disfrute, porque igual podemos, sin intentar que se vuelva solemne, no todo lo contrario, digo, aprender es leer y nos gusta leer, entonces es fácil. Claro. No es aprender a tocar el piano, que me encantaría, pero... Sí. O aprender a levantar una pared. Claro. En todo caso te va a costar un montón. Es leyendo, entonces ese disfrute está presente siempre. ¿Después qué pasó? ¿A cuáles fuiste después? ¿Hiciste los 2 primeros de cuentos? Sí, y después, apareció Matilde debe morir. Mira. Por Barenhaus, que para mí era algo extraño que se publicara esta novela porque era rara. Y la verdad que sí, es como una casi un homenaje al Elige tu propia aventura, sin querer, me di cuenta al final, y en algún tramo de la novela hice una mención a la novela Elige tu propia aventura. Pero hasta ese momento no me había dado cuenta, porque lo escribí con total inconsciencia, creyendo que era algo que a nadie más le iba a gustar, porque era una novela rara, escrita en segunda persona. Porque ahora vos la lees y decís, mirá, o te puede maravillar o no, pero decís, bueno, está bien, es una historia posible. Pero en ese momento me parecía que no, escrita en segunda persona. Sí. Usted, el lector, va a agarrar este libro y va a ser uno de los personajes. Claro. Escrita en futuro. Que cada 4 páginas hay un cuento porque sí. Porque yo tenía cuentos y quería aprovechar. Claro, querías usarlos ahí. Si hubiera escrito poesía, seguramente hubiera hecho que Matilde escribiera poemas. Claro. Pero no soy poeta. Así que era un juego. No creí que se iba a publicar. Sí. Y se publicó porque Barenhaus era una editorial chica que recién empezaba y apostó por la novela. Y durante 4 años la novela tuvo un destino muy similar al que tenemos todos los escritores, salvo 4 o 5 en la actualidad. Y después pasó lo que pasó en redes sociales, que a raíz de una reseña en TikTok se viralizó y ya va por la 17ª edición. Y vos tenés acá la primera. Yo tengo acá la primera, exactamente. Pero ya te digo, 4 años después de que se publicó. 4 años, ¿no? Eso también son cosas, ¿no? Son esas botellas al mar, ¿no? Sí. Totalmente. Pero te sirve para también saber que hace falta tener paciencia. Obviamente hace falta tener suerte para que te pasen estas cosas, porque lo que pasó con Matilde muy rara vez pasa. Sí. Probablemente no me vuelva a pasar. Pero también tiene que ver con que, primero, a mí me parece que una de las primeras condiciones que tiene que dar que tiene que estar bien. Está bien, ¿no? Sí, seguramente. Tiene que estar bien, porque más allá de todo lo demás, es como volviendo a usar a Cortázar, que él decía que lo que llamado el boom no es un boom, el boom literario latinoamericano, no era un fenómeno solamente editorial, porque las novelas tienen que sostenerse en el tiempo. Tal cual, pero si vos quisieras ahora repetir, o si yo quisiera repetir ahora lo que pasó con Matilde, claro, no lo podés conseguir, porque pasan. Digo, si no, todos escribiríamos, Harry Potter y todos seríamos exitosos. Claro. Entonces uno puede entenderlo y explicarlo, pero difícil reproducirlo. Claro. Y sería un problema intentar reproducirlo, ¿no? Por eso hay diferencias entre Matilde debe morir y Matilde decide vivir, y eso fue una actitud plenamente consciente. Yo quería que no repetirme, que si el lector esperaba A en esta novela se encontrara con Z. Sí. Sabía que, es otra cosa. Claro, también. Sabía que iba a haber consecuencias, que el lector que iba a buscar lo mismo se iba a decepcionar, pero fue más que nada una postura, ¿viste? Pero lo que pasa es que también es un poco eso, ¿no? Creo que a mí me gusta mucho más esa apuesta. Me gusta más la apuesta del cambio que del probar otra cosa, ¿no? Pero es distinto, porque escribir una novela como Matilde debe morir o cualquiera de los libros de cuentos
sin esperar, o sea, sabiendo que probablemente nadie lo va a leer, entonces vos lo escribís con plena libertad. Ahora, pero escribir, claro, sabiendo que alguien lo va a leer, ya sea que lo haces a favor o en contra del lector, lo estás haciendo pensando en alguien, por más que sea un lector abstracto. Y con algunas condiciones también, ¿no? Condiciones... en el sentido de que, bueno, vas a volver sobre la misma historia. Claro, estás restringido por lo que ya pasó. El personaje, en realidad reproducís al personaje, porque no estaba casi en el otro. Así que no es lo mismo. Y tal es el punto que después yo publiqué Todas las vidas de Baki. Después volvemos, si querés. Yo me desordeno el programa y vos después vas volviendo. Dale. Pero después escribí Todas las vidas de Baki, que también, siendo que Matilde debe morir había sido un éxito entre lectores jóvenes, yo escribí una novela donde su narradora es una mujer que está en un geriátrico y tiene 76 años. Cuando lo lógico hubiera sido escribir una chica, una adolescente que tiene sus problemas adolescentes y demás. Eso también surge desde una intención. Claro. Para bien o para mal, ya te digo. ¿viste? Ya ahí estás con una menor cantidad de libertad, porque lo haces ya pensando, al menos mirando de reojo. Todas estas son... Teniendo como una marca. Claro, no lo pero, pero estos son todos análisis que hago ahora a posteriori. En su momento se me ocurrió la historia de una mujer en un geriátrico. Y fue. Y la empecé a escribir. Mira, antes de ir a ese, porque me interesa, porque yo no sé, de ese no sé nada. Aún no sé nada. Bueno, quería mostrar Matilde decidió vivir. La otra en doblete con la tapa, ¿no? Como el reverso. Esta es segunda edición, pero llaman muchas más. 5, sí. ¿No? Sí, llaman como 5. Pasaste y después tenés uno que salió finalista en el premio Clarín. 2018, sí. En el 2018, que editorial Lubina, que es La Ley Primera. Ya te mandaste en una historia, pero absolutamente... Una tapa primero que Andrés es una bestia absoluta. Andrés Cassiani, con ilustraciones también por ahí. Tiene unas ilustraciones del recarajo tenés acá. Y una tapa preciosa aparte. Hermosa. ¿no? Vos puro fuego. Lo ves en algún lado y el libro te llama la atención. Está ahí, sí, está ahí. Y no podés no acercarte al libro y al menos chusmearlo, sí. Sí, lo mirás y decís... Es como un cuadro, bueno, es un artista Andrés Cassiani. Es que tal cual. Es un artista y la verdad que... y esta historia... Ya es en otra idea, ya vas más que nada a una vida barrial, vas a una historia más delincuencial en todo caso. Y decís, bueno, tenés como un abanico grande de temas. Sí, de intenciones, de búsqueda, sí, pero lo que yo te decía también, viste, de no aburrirme. También ¿Cómo surgió con el primer eso? capítulo. El personaje se llama Garrido, que Garrido era el nombre en realidad de un policía de San Isidro muy conocido, un policía del barrio. El que lo mataron en un robo, que él no quería usar el arma y había unos ladrones que entraron a robar un local y bueno, toda la gente lo quería. Entonces yo me había enterado o me había recordado esa historia, hurgué y empecé a escribir lo que yo pensé que iba a ser una historia relativamente parecida. Entonces el personaje se llamaba Garrido. Mirá. Que me gustaba que se llamara Garrido por una cuestión solamente de sonoridad. Cuando elijo nombres... Es bueno. Claro. Y la historia se fue para cualquier otro lado y Garrido no era un policía, sino un malandra, un delincuente que va caminando por la calle y se encuentra con su compadre y de pronto están los dos en el medio de la calle bajo el sol, enfrentados como si fuera un duelo, un western. Entonces ahí entendí que era un western y empecé a escribir lo que era. Pero también, y resolviendo. Lo único que tenía claro era que mis personajes no iban a pensarse demasiado, iban a actuar, no iba a haber un monólogo interior ahí que lo justificara y demás. Entonces son ellos... Que es tan tentador a veces. Sí, ¿no? Y ahí uno se puede explayar y escribir de un tipo que está sentado, escribir 15 páginas acerca de sus reflexiones. Yo quería que estuviera sentado y se levantara y hiciera algo. Una novela totalmente actancial, porque es todo exactamente, acciones, es acción en las 100 y pico de páginas que tiene, es pura acción. Y también fui resolviendo sobre la marcha, sabía que él estaba volviendo al barrio y de pronto descubrí que estaba volviendo al barrio por La Habane. Claro. Que... ¿Sabés qué? Se la al habían ser llevado. Los compadres me hace acordar, no sé por qué lo relacioné, lo voy a mostrar de vuelta, no sé por qué lo relacioné con Quiroga, con Horacio Quiroga. ¿Te acordás el
el de la víbora, no me acuerdo cómo se llama ahora. El que lo pica la víbora y está en el barco y no quiere ir a donde está el compadre porque tiene una deuda. Mirá vos, claro, y él se queda, bueno, termina muriendo, pero spoiler. A la deriva. A la deriva. Spoiler, claro, sí, muere a la deriva. En el bote, ¿no? Claro, él quiere ir hacia su compadre que no se hablan hace mucho. Y hay una historia ahí que no se cuenta. Que no se cuenta, pero que uno, pasa. claro. Yo dije, che, no sé por qué lo relacioné, supongo por lo de la idea de los compadres también, ¿no? Y de este enfrentamiento, de que hay algo ahí oculto, ¿no? Claro, también hay relaciones que en ciertos ámbitos son más potentes. Yo, la verdad es que no tengo una relación con mi compadre, pero hay mundos en los que esa relación es casi la de hermanos, ¿no? Y en este mundo me parecía que le cabía que fueran no hermanos de sangre, pero sino alguna especie, que en su momento fueron hermanos, ¿no? Garrido y Villegas, su compadre, que hay algo también que pasó antes que no se sabe muy bien qué es, pero que ahora tienen que dejar de lado porque el objetivo principal ahora es, en teoría, recuperar a Vanessa. Sí. Que en realidad tampoco termina siendo ese el objetivo, sino claro, es defender su nombre porque ellos se sienten ofendidos porque la mujer que creen que se fue, pero que al final se fue, no se la lleva, no queda muy claro. Hay un choque ahí que tiene que ver, que pareciera como la clásica historia de buscar a la mujer en apuros, ¿no? De rescatar a la princesa en apuros del caballero, pero que no es tan así. No es tan Empieza así. a resolverse por otro lado. A ellos les importa muy poco en su momento, se olvidan de ella, dice, la verdad es que se fue, alguien dice en un momento se fue, no se la llevaron, y a ellos ya no les importa porque han sido ofendidos y les tocaron el orgullo y ahora tienen que reaccionar. ¿Qué te iba a decir? Quisiera que me contestes, voy a cortar un poquito ahora, así paso unos anuncios y unos mates. Quisiera que me cuentes después cómo se influyó o no los cambios que hubo en nuestro país y en la sociedad en general con respecto a los feminismos, los movimientos de reivindicación y todos esos movimientos que se fueron dando durante tantos años, que no hablamos de esto alguna vez, creo que no los hemos hablado todavía, porque me recordó eso, digo, hay algo que está cambiando también en la forma de retratar una historia, ¿no? ¿Te lo cuento ahora o te lo cuento después? No, cuéntame. ¿Te gusta lo que hacemos y querés ayudarnos? ¿Te gustaría elegir y llevarte libros geniales todos los meses? Suscríbete a nuestra biblioteca El Sonido y la Furia. Por una suscripción mínima te llevas un libro a elección todos los meses. Y de paso, nos ayudás a continuar haciendo este podcast y todo el contenido que ofrecemos. Además, formarás parte de una comunidad que recibe una newsletter todas las semanas con contenido exclusivo. También hay descuentos en librerías y en talleres. Visita nuestro Instagram, @elsonidoylafuria_fm, y busca el enlace en nuestra bio. Gracias por acompañarnos en esta aventura literaria. El Sonido y la Furia, el podcast de literatura. Bueno, acá estamos de vuelta, después de haber escuchado la propuesta a la gente de que se suscriban a la biblioteca El Sonido y la Furia, por supuesto, pero bueno, como ya solía la propaganda, podemos evitarla ahora. Así que voy a evitar el chivo. Bueno, habíamos dicho, más o menos, ¿cómo viviste vos estos cambios de la perspectiva del feminismo, de todos los movimientos que se dieron? Porque me llamó la atención también en un lugar que en La Ley Primera, que es la novela que sacaste con Lubina, tengas un cambio en la figura arquetípica del rescate de la mujer, sí. ¿no? y su preponderancia, porque es un personaje importantísimo además, ella, en ese caso. Sí, pero también hay un personaje muy fuerte que es la turca, que es también otra mujer, pero me parece que tiene que ver con tomarlo con total naturalidad, porque hay hombres y mujeres, hay quienes traicionan, hombres y mujeres, hay héroes Exacto. y heroínas, entonces era una novela con personajes, con protagonistas hombres, que el mayor problema, como nos pasa la mayoría de las veces, nuestro mayor sufrimiento siempre surge a raíz de un amor. Así que tenía que ser un amor, decidí que fuera un amor heterosexual, así que tenía que ser una mujer, como claro. Podría haber decidido que fuera un amor homosexual. La verdad es que fue natural. Había que rescatarla, o al menos ellos creían que había que rescatarla, Claro. y después terminaba siendo toda una excusa, pero lo tomé con total naturalidad. Sí. En ningún momento me planteé si estaba bien o si estaba mal. De última, son personajes que yo no los juzgo.
Claro. Y que lo juzgue el lector si quiere y punto. No, ni los defiendo. La verdad es que Te surgió obran así. como algunos personajes podrían obrar en una situación así. Lo mismo con Eva Key. También me pasó con Todas las vidas de Eva Key. Sí. Vuelvo a eso porque también tiene algo que ver, ¿eh? Bueno, contame de ella, sin ir muy lejos entonces, porque esa novela la publicaste en España, ¿no? O Sí. salió con una editorial española. Es con Ediciones Urano, que es una... Sí, tiene, bueno, Claro. en España, en Argentina Ajá. y en Latinoamérica, en México, Colombia. Se publicó en España también el 2022, el año pasado. Mira, Y es la historia, nos cuenta esta reconocidísima escritora Eva Key, nos cuenta en su diario íntimo algunas de sus vicisitudes, que son muchas porque descubrimos que ella vivió muchas vidas. Entonces empieza a contarnos acerca de sus vidas pasadas. Y lo que pasa a medida que empieza a contarnos acerca de sus vidas pasadas, porque ella vivió todas las épocas del ser humano, Mirá. o al menos recuerda muchas. claro. Ella no sabe cuál fue su primera vida, pero ella recuerda muchas de ellas. Y cada vez que recuerda, lo que destaca siempre es algún gran amor que tuvo, que es lo que nosotros recordamos siempre para atrás. Cuando recordás Claro. para atrás, siempre lo importante En ese tiene momento está sí. relacionado siempre a cuestiones sentimentales. Entonces ella habla de un amor hombre y de un amor mujer, porque habiendo vivido tantas vidas, evidentemente alguna de sus vidas ella no hubiera sido heterosexual, sino homosexual, y lo conté de la misma manera que se podría haber enamorado de un hombre, una historia de amor, y me Aparte porque sí. los personajes tienen su propia voz muchas veces, ¿no? Y te exigen cosas. Sobre todo Eva Key, que era una novela escrita en primera persona, Sí. una mujer que está escribiendo desde un geriátrico que tiene 73 años, pero que además es escritora, así que mucho no le podemos creer. Porque no sabemos si lo que Claro, ella nos claro, vende es como peor cierto, aún, sí. en realidad por ahí se lo está inventando todo. O por ahí está senil, que es algo que le está pasando también, y ella no logra discernir entre lo que es recuerdo y lo que es imaginación. Claro. Porque por otro lado está también la voz de la psicóloga, que en realidad lo que dice, bueno, que ella está entrando en un estado de senectud, que en realidad tiene que ver, bueno, con la vejez y el paso del tiempo. Pero para ella vivió todas esas vidas, y una de las vidas en las que ella vivió, ella era Sherezade, la protagonista de Las Mil y Una mirá. Noches, y está enamorada del rey Sarillar, que es este rey que mataba a sus mujeres porque le habían sido infiel. Sí. Y eso surgió de forma natural, y no como que yo intentara denunciar Nada, a un claro. hombre que Claro, a un sí, femicida. Y ella se enamora del tipo. Y me pareció que era, por más que no está bien, porque uno no se tiene que enamorar de alguien que encima era la peor versión posible, que era alguien que mataba mujeres. Sí. Pero es un hombre que durante 1001 noches la escucha a ella, que ella le cuenta cuentos. Entonces se tiene que crear algún tipo ahí de relación. Me parecía a mí, yo fui desencadenando. Sí, sí, sí. Entonces ella dice, yo lo amé, sé todo lo que fue, pero igual lo amé. Y después él cambió y conmigo fue diferente, porque nos enamoramos de quien nos enamoramos. No nos enamoramos de mujeres buenas o de buenos tipos. Nos enamoramos de gente que en muchos casos nos lastima, nos traiciona, nos miente, nos engaña. Uno no decide de quién enamorarse, si no sería todo más fácil, más aburrido, pero más fácil. Y ella se enamoró en ese caso de este asesino de mujeres, Claro. y no lo podía evitar. Y esa es una de sus vidas, que me gustaba el juego porque es un recuerdo, pero a su vez me interesaba meterme en el universo de Las Mil y Una Noches, porque ella también cuenta un cuento. Entonces yo intenté emular la voz de alguno de los cuentos de Las Mil y Una Noches. Bien. Me permitía Sí, jugar, sí, como sí, siempre. sí. Pero en otra de las vidas, ella fue también señalada como bruja, porque ella estaba enamorada. Ella en esa vida se llamaba Margarita, estaba enamorada de Elizabeth, y era su compañera y su gran amor. Y también lo tomé de forma natural, no era ningún tipo de No estaba- reivindicación claro, de nada. Claro. Son voces son que historias uno de amor. atraviesan, ¿no? Que también. También porque supongo que pertenecemos a una generación que está como a caballo de todo esto y que ha sabido, muchos sí, muchos no, también, digo, sabido acomodarse y tomar ya desde antes cosas naturales, ¿no? Cosas, ¿cómo decirte? Sin prejuicio.
Claro, de las pero porque cosas. quizás las tomábamos de forma natural sin que se nos dijera que había que tomarlas de forma natural. Claro, Ujú. claro. Claro, evidentemente hace falta, porque es algo que nos dicen constantemente todo el tiempo, ¿no? Así que debe Sí, ser que sí. es algo que tendremos que acatar. Pero Claro. por otro lado es algo más que lógico. ¿Quién no conoció siempre a alguna tía solterona que resultó que no era solterona, era homosexual y que estaba enamorada de una mujer y que, bueno, no había podido quizás salir a la vida como hoy por hoy pueden Claro. ciertas parejas ¿Sabés homosexuales? Pero te digo, la historia Sí. de Eva aquí es la historia de una mujer que está perdiendo un poco su capacidad de recordar Y está tratando de de discernir. Claro, está tratando de recordar y uno como lector también se pierde en un momento porque mi idea era provocar en el lector lo que ella estaba sintiendo, ¿no? Y entonces ella empieza, ya no se acuerda que es verdad, que no, qué cosa dijo, hay veces que se repite y dice, esto yo ya lo dije, yo ya... No, Bien. es el final de una de sus vidas, porque tampoco sabemos si ahora una vez que muera va a volver a nacer, porque es alguien que tiene ese don, ¿no? De morir y volver a nacer. Y otra cosa que tiene que ver con eso que hablábamos antes de ir resolviendo sobre la marcha, me pareció que era inevitable que si uno vivió muchas vidas pasadas y uno las recuerda, que uno no nazca con la memoria de todos esos pasados, porque si no, si sos un bebé y recordás todas tus vidas pasadas, te volverías loco, no habría forma de enfrentarte a la vida, no serías nunca un nene. Claro. Entonces, eso lo resolví porque explicando que ella a los 8 años empieza a recordar algunas de las cosas que le pasaron a ella en vidas pasadas cuando tenía 8 años. Recién. Y a los 15 recuerda cosas que le pasaron cuando tenía 15 en otras vidas. Ah, va recordando Claro. en sus mismas edades. Claro, porque imagínate si tenés 5 años. No, sí, te volvés loco. Si recordás cosas sería grandes. como ser inmortal, claro. Bueno, fueron cuestiones que fui resolviendo sobre la marcha, pero la verdad es que la disfruté muchísimo porque me Mirá. sentaba a escribir y al estar escrita en primera persona era asumir la voz de ella, un desafío, de Eva aquí, ¿no? claro, y era escucharla a ella y la verdad es que es lo más placentero porque la posibilidad de mentir así, sin lastimar a nadie, sin herir a nadie, Claro. es una de las cosas que más me fascinan de escribir, ¿no? Mentir Que tiene así, que ver con sin el culpa. escritor también, Claro. ¿no? Con escribir. Un poco decías eso, no se puede confiar en la voz del escritor. Exacto. Digamos, en el escritor por eso. Y- Pensaba en esto de la concepción del amor. Me gustó cómo lo estabas planteando, porque también contrarresta con lo que muchas veces, tal vez más por redes sociales que por la vida misma, esto de que si hace mal no es amor. Y yo decía, siempre que escuchaba eso, digo, es todo lo contrario, digo. El amor te desarma. Claro, Es es que, justamente si, lo que te- es que ¿no? si estás indiferente, ahí no es amor. Si te Claro, causa ahí indiferencia es alguna otra Claro, cosa. no Pero puede ser placer todo el tiempo, porque no hay manera de diferenciarlo, digamos, ni siquiera la vida en sí es placer todo el tiempo, o sea, o es bienestar todo el tiempo. sí, ¿no? tiene mucho que ver con que me parece que la vida se parece poco a lo que pasa en las redes sociales, ¿no? También. Sí. Entonces Bien por ahí nos puesto. la pasamos discutiendo en redes sociales cuestiones que después en el día a día no discutimos jamás. Claro, no suceden. No suceden, Sí, sí. pero bueno, ya te digo, yo en las redes sociales participo muy poco, más que nada por una cuestión de difusión Sí, sí, sí. y no mucho más. No tengo Twitter, chusmeo a veces cada tanto, Claro. pero no. ¿Dónde te criaste? Voy a ir, mira, estoy En José Lon Suárez, partido de San Martín. Suárez, mira, acá cerquita. Acá cerquita, sí, acá cerquita. Suárez, mira. Vivía desde los 5 años, o sea, todos mis recuerdos son prácticamente de ahí. Después tengo recuerdos así más que son más que nada fotos de algún otro barrio, en Villa Martelli, bueno, no recuerdo Martelli. Fiero Martelli. más. Bueno, mucha yo- fábrica, mucha fábrica. había. Yo recuerdo el interior de mi casa. Ah, mirá. Porque era chiquito, entonces Claro, no, claro. no mucho más. Yo Martelli lo recuerdo de recorrer y Pero mucha si tenés, fábrica, pero mucho... si te parece feo Martelli y no lo dijiste, ¿por qué no dijiste eso de José Luis Suárez? ¿Viste? Qué loco, es verdad. Bueno, Por miedo a mi reacción. no, porque por mi concepción, Suárez me parece mucho más conocido. Claro. Debe ser por eso, Claro. porque lo tengo más cerca. Sí, viví hasta los 20, o sea, 15 años viví en José Luis Suárez. La ley primera Mirá, está dedicada, porque no me parecía que hacía falta dedicárselo a nadie, sino al que fui yo a alguna época, entonces está dedicada a JLS por nuestros 15 años, José Luis Suárez. mirá. Porque si bien esta historia transcurre en el oeste, Sí, porque es un western y tenía que Y transcurrir sí, en el oeste, corresponde. La referencia las tuya es referencias otra. eran José Luis Suárez. Las Es calles que hay un de poco José de Luis eso Suárez. también, ¿no? Viste, se habla mucho de esto de los barrios y de decir, bueno, sí, tal lugar es mejor o tal otro, ¿no? Y en el oeste está la jita y bla. Pero cuando vas pasando por diferentes barrios te das cuenta que
todos los barrios el barrio, ¿no? Exacto. Hay un poco de... Bueno, todos eso es vivís algo más que, o menos. claro, que uno lo sorprendió al principio cuando empezó a descubrir Internet, que uno con Internet uno descubría que había, claro, que los mismos intereses que tenías vos los tenía un montón de gente y uno se creía por ahí único y diferente porque Claro. le había pasado algo que resulta que a alguien más a la misma edad que vos le había pasado también algo lo mismo Claro. similar. ¿Qué Así mirabas? que- Mirá, ahora me metí en la infancia. ¿Qué mirabas en la tele? ¿Mirabas dibujitos? No, pero Mirá. eso es no tener... No, sí, digo, no a tu pregunta, eso es no tener memoria, porque mirábamos lo que había. No podíamos elegir, teníamos 4 canales y mirábamos lo Mirá, que había. es verdad. Claro, Sí. así que lo que había, y si había novelas Claro, y dibujitos, todos los, Estrellita Mía todos, los y- dibujitos, todos los dibujitos, sí, de Andrea del Boca, todas las novelas que miraba. Ay, se me fue el nombre. La madre de Cristian Castro. Era Rosa Salvaje. Bueno, todas esas novelas, pero el nombre de ella, Ella es Verónica Castro. Verónica Castro. Bueno, yo esas que veía con mi mamá y después las películas que daban y los dibujitos que daban. Robotech, Todos. Mazinger. Todos. ¿Te diste cuenta que en Robotech estábamos viendo una novela de trío amoroso? No. De triángulo No la amoroso. tengo- no la tengo muy presente. ¿No? Tengo más presente Mazinger que Robotech. Mirá, yo Robotech cuando de grande me di cuenta que Ah. estábamos presenciando una novela prácticamente que era un triángulo amoroso con robots. Mirá vos. Era como si, wow, claro. Mirá vos. decís, no. Claro, y nosotros desde la inocencia total no lo Sí, sabíamos. No nos damos cuenta de esas No, cosas. después revisité He-Man y la verdad es que se la quise ver con mi hijo y no se puede ver. Pero Thundercats es otra cosa, tiene otra historia por cómo está narrada. Los primeros capítulos los había comprado en DVD. Mirá qué viejo que Mirá, somos, ¿no? mirá. Y hay toda una historia atrás, ¿viste? Está contado de forma diferente. Por ahí porque era pensado que fueran, no sé, pocos capítulos. La verdad es que eso me sorprendió. Pero bueno, ya te digo, miraba lo que había para mirar. Durante mucho tiempo yo me dormía tarde, así que antes de tener cable, Sí. miraba Cine de Trasnoche, que estaba en Canal 13, Noche, claro. que ya se acababa la transmisión en todos los canales, Sí. pero en Canal 13 a las 12 de la noche había una película. Y descubrí que la mayoría eran buenas, o que muchas eran buenas, y que eran películas que hoy son clásicos, o que son Claro. grandes películas de grandes directores. Yo las vi en Cine de Trasnoche. Que Sí. es raro, ¿no? Que te hayan pasado buenas películas para un público mínimo, que era a las 12 de la noche. Claro, que ya no, nadie miraba películas. de Claro, ese no momento. era el prime time. Claro. Así que descubrí que muchas de esas películas las vi por quedarme despierto. Voy a esto porque me parece que un poco el germen de la escritura y la narración está también en esos consumos Sí. que uno tenía de chico, ¿no? Que había, qué cosas uno aprendía de esos, de las formas de escribir, ¿no? Y de ahí podemos pasar también a las primeras lecturas, ¿no? Digo, uno pensar... son muy diferentes las lecturas nuestras de las generaciones que han salido, que han nacido incluso mediados de los 90. Los que nacieron mediados de los 90 y un poco más para adelante. Ya es otra generación. Ya sí. es otra cosa. Ujú. Es otra cosa totalmente. Digo, yo hablo de Condorito, ¿no? Y yo sé que 2 o 3 me van a Claro, entender, claro. pero no, que estén mirando esto. Pero hay algo en el ritmo, en la forma, ¿no? Que uno va teniendo. ¿Cuáles fueron tus primeras lecturas literarias, juveniles? Bueno, Julio Verne seguramente fue Julio de Verne, las mirá. primeras. ¿Sabés Viaje que al yo centro no de la leí? Tierra, La vuelta al mundo en 80 días. Mirá. Eh, Ahora viste que hay unas ediciones re lindas. Sí, ahora. sí, Están ahora re salieron. buenas. Sí, están re caras. ¿También? También. Claro, así es fácil que esté buena. Claro, sí, es fácil que te buena. Sí, sí. Sí, Sí, era bueno, pero eso tiene que ver con si sos un fanático y tenés el libro como objeto y lo querés tener. Claro. Pero sí, muy lindas ediciones. Pero bueno, me acuerdo de esas 2 novelas principalmente, pero después leía lo que aparecía en casa, que no era mucho, pero sí era muy variado, y me acuerdo que leí El Padrino de chico. Upa. Sí, antes de ver la película incluso, obviamente. Potente. Potente, pero más que interesante. Sabés que es la historia Claro de, que sí. de la mafia y ya empieza con mucha acción y hay algo extraño ahí que vos sabés que hay alguien que es muy poderoso. Es muy similar a la película, es muy similar a la novela, ¿no? Sí. Después lo descubrí. Y también leí El Exorcista, porque Novelón, estaba en novelón, mi novelón, casa y novelón. en esa edición decía, esta edición ha sido censurada, no sé qué, y cómo me iba a querer leerla, claro. Peter Blatty es una bestia total esa novela. También, que después cuando vi la película me llamó la atención lo parecida que era la película a la novela. Eso me La película tiene sorprendió. un gran final, ¿no? Un gran final. Es una de las cosas que uno aprende también de las narraciones, ¿no? Que te das cuenta que una película puede tener un anticlímax total.
Bueno. terminar recontra mal. Y con una opresión, porque la película no solamente termina mal porque, digamos, pasa algo malo, sino que te quedás mal. Sí, claro, es Es algo, algo pero que angustiante. cada vez se lo permiten menos, ¿no? Porque ahora como que el Sí, espectador sí. nuevo, Sí. como quizá porque está muy deseoso de ver más una serie que una película, en realidad no querés que se cierre, ¿no? Sí. Que querés volver otra vez a ese universo. Yo hace poco escuché que alguien decía, y tiene razón, ¿no? Cuando nosotros, en nuestra época, qué cosa de viejo decir eso, pero bueno, es así. Nos pasa cuando pasamos los 30 Nosotros y pico, 40. sospechábamos de una película cuando había una secuela, sospechábamos, decía, otra vez una segunda parte, Es Duro de verdad, Matar, es verdad. decías, Segundas partes nunca son buenas, claro. decís. Ahora, si no hay una segunda parte ya es un fracaso. Si no hay una 3, 4 o 5 de alguna película, ya decís, por ahí no lo fue, pero uno ya cree, esta película no le habrá ido bien, porque no tuvo Es una verdad, secuela, es no es verdad. una saga. Sí, sí, sí. ¿Cómo cambió, no? Antes mirábamos de reojo eso y ahora todo lo contrario. Y hay como sospechamos. una búsqueda de serialización, ¿no? De no dar por terminado algo, de no poder largar algo también, ¿no? Sí. Y eso es un problema cuando no haces Terminator 2, digamos que es la mejor. ¿No? Digo que es buena. Claro, pero pero- digo que es un problema cuando querés cambiar cosas, porque eso te lleva también un poco tal vez a la repetición. ¿No? Claro, es que es no empezar de cero una historia, es decir, yo este universo ya lo conozco, ya conozco estos personajes, entonces me es más cómodo, más fácil enfrentar esto que estoy viendo. Pasa lo mismo que pasa con Harry Potter, por ahí buscamos lo mismo que buscamos en Harry Potter, Claro. en las series, ¿no? Claro. Entonces, esos personajes que ya conocemos y esa historia y esas aventuras que van a tener y que van creciendo, que nos encanta saber Sí. que Harry Potter tenía 10 años, ¿Las por decir leíste? nada. Leí la primera y después muy La salteado. primera es hermosa, La primera es es re hermosa. linda, Sí, muy después linda. no puedo hablar de las demás porque no las leí, pero tampoco, no es que Sí, intenté y no pude. no por malo, sí. Pero me parece que tiene que ver con eso, ¿no? Buscamos justamente eso, esa recurrencia. Nos hace sentir más cómodos, pero porque en la vida es así. Nuestro cerebro está programado para adaptarse y acostumbrarse a lo que ya tiene y Claro. no arriesgarse. Hay que luchar contra eso, sí. Sí, hay que salir un poquito, saber pelear eso. Y como vos estás editando bastante, porque vamos haciendo cuentas y sacaste un montón, bastante seguido dentro de todo, después del año pasado de Las vidas de Baki, trajiste uno que es una novedad absoluta. Estamos muy contentos de que Sí. Decime el nombre. sos un hijo de puta. Holubor. Sí. Holubor. Y las protectoras del oculto. Mirá. ¿Por qué el nombre? Le dicen así? Hollywood, le dicen Halloween. O sea, nadie. Holubor. Sí, sí, está bien, pero. O Sí, sea, nadie se mirá. esfuerza demasiado. Así que, bueno, evidentemente es gracioso llamarlo de alguna forma diferente. Está muy bien. Tenía que Holubor. buscar un nombre, te lo voy a decir a vos en exclusiva. Dale. El motivo. Jorge Luis Borges, Hollywood, me parecía que funcionaba bien como mensaje críptico. Muy bueno. Pensé que iba a ser más obvio y después descubrí que no, por supuesto. Pero cuando yo lo escribía decía, "Pero es muy obvio". Ahora cuando te lo dije... Claro, te ahora dice, lo veo. claro. Ahora lo veo, Ujú. claro. Ahora cuando decís, pero mirá vos. No, ¿sabés lo que sucede también? Que eso es algo que pasa que a veces hay que prestar atención, me parece, si a uno le gustan los libros, si quiere prestar atención a estas boludeces. Pero que no son ninguna boludez cuando estás metido en el tema. Pero la tapa, el diseño de la tapa, te lleva a otra cosa. Sí. No te hace pensar en Borges. No, es que tampoco, claro, sí, ¿Entendés? tal cual. Digo, entonces, Sí, no, ojo, la novela no tiene nada que ver. Directamente- Yo tenía que elegir un nombre y Mirá. me pareció que tenía que ser un nombre... claro, pero digo, vos lo veo, yo lo que relaciono es magia. Entonces, Claro. Holubor me suena una palabra mágica. Claro, es que es una... Sí, y sabes que alguien intentando adivinar el motivo del nombre hizo un anagrama y dijo, lo brujo. Uy, excelente. ¿Viste? Y mirá, ni se me había ocurrido. Excelente. Porque claro, Claro, hay magia. son todos anagramas, digamos, todos. Claro, es justamente la historia, en realidad es la historia de Christian, que es nuestro narrador, que está enterrando a su perro Tango, ¿sí? Que era mi perro. Qué buen nombre, Sí, Tango. era mi perro, que era mi perro Mirá. cuando tenía que elegir el nombre, no sabía qué nombre ponerle, y justo dieron en la televisión Tango Feroz. Y dije, claro, qué buen nombre, Está muy Tango. bien, Sí. está muy bien. Y bueno, se me murió y el momento triste, obviamente, viste, de que se te va tu perro. Sí, es re triste. Y bueno, y Christian recuerda, promete que nunca más va a tener una mascota, pero dice, no era una mascota, era algo más. Y recuerda que esa misma promesa él la había hecho cuando tenía 8 o 9 años,
con su amigo Holubor, que es un conejo en realidad. Y recuerda muchas cosas que le pasaron el día previo a su cumpleaños número 9. Dentro de ellas es que su niñera era una especie de bruja o una protectora o algo que él no sabe muy bien, Sí. que es capaz de hacer algún tipo de hechizo, magia o brujería, y lo hace a él enfrentar a sus miedos. Nada, me encanta, che, quiero mostrarle a la gente bien porque hay un conejito ahí. Muy lindo. Hay un conejito Pero- ahí muy chiquito y hay un conejo grande también en toda la portada. Que es como el Holubor. Una vez que te lo dicen, lo ves, pero hasta que no te lo digan, te parece imperceptible. Grande. Qué bien, qué bueno el diseño. Che, está muy linda la edición, por otro lado. Por otro lado, te Muy felicito, linda. está muy lindo. ¿Esto ya lo presentaste? ¿Salió hace poco? Lo presenté en la Feria del Libro, que fue hace algunos meses, el Sí. 2023. Aclaro, porque esto Sí, lo van a sí, sí, escuchar dentro de cuando- 3 años y Iba lo a presenté quedar un en poco la viejo. Feria del Libro. Sí. Mirá. Sí, este fue un año atípico, porque ahora en unos meses también sale otra novela y a fin de año ¡Epa! también. Sí, ¡Wow! un año... Oh, venís que- como... Sí, que servirá para promediar cuando lleguen los años en que... Cuando no- cuando los no años de publique sequía, nada. exacto. En un momento muy difícil también de las ediciones, ¿no? Sí, ¿Cómo lo sí. estás viviendo eso? Lo caro de los libros y el tema con las ediciones. Es muy difícil comprar libros hoy por hoy, están carísimos, salvo que sean libros usados. Uno tiene la suerte también de que no está buscando el libro, la novedad, el libro de Stephen King que sale 15.000 pesos. Habría que hablar de dólares, porque ahora decimos 15.000 pesos y dentro de 6 meses sí, van a decir, tal ah, cual. una ganga. Tal cual, tal cual. Entonces uno, bueno, puede leer libros usados. También me acostumbré mucho a escuchar audiolibros, así que aprovecho mucho ¿aprovechaste por ahí, audiolibros? o por YouTube, o ¿Qué- incluso los compro, sino también, que son relativamente más baratos. ¿Qué recomendás de audiolibros? Mirá, ¿por dónde has ido? ¿Cuentos? No, leo novelas. Yo digo leer igual, por más Sí, que sí, sea sí, corresponde un decirlo audiolibro. igual, ¿eh? Sí. Lo último es Los Años Extraordinarios, Los años que extraordinarios. es de un autor que se llama Rodrigo Cortés, que la leí y me compré el audiolibro también. Leí en ebook Sí. y me compré después el audiolibro y es un novelón. Mirá. Es un novelón, me rompió la cabeza. Ahora estoy volviendo a un autor que se llama Alberto Banasco, autor argentino muy poco conocido, Sí. que escribió una novela que se llama Sin embargo Juan vivía, que fue la que yo leí antes de escribir Matilde. Titulazo. Titulazo. Sí. Fue la novela que me inspiró para escribir Matilde debe morir. Yo la leí Mirá. y dije, yo quiero escribir algo parecido. Y escribí Matilde debe morir. Y ahora estoy leyendo otra historia de este autor que se llama Nueva York. Nueva York era un autor también que experimentaba mucho hace 70 años. O sea, Mirá. lo que por ahí nosotros ahora intentamos probar ahora ya fue hecho y recontrahecho hace un montón. Sí. Sin embargo, Juan vivía es una novela escrita en segunda persona y en futuro. Y hay un asesinato. Mirá. Y ahora Nueva York es esta novela que también empieza por el final. El primer capítulo es Z y el anterior es X y va al comienzo. Entonces sabemos el final, no hay ningún problema con conocer el final, pero vas intentando descubrir cómo fue que se llegó a ese final. Claro, al túnel. casi. Eso, Es algo la así. idea del túnel, Algo así, ¿no? pero más evidente, claro. Más estructurado. de otra Claro, manera. viste, más estructurado de causa-consecuencia. Mirá, qué bien. Contame, primero te iba a comentar algo. Hay algo, si me permitís observar, en las historias, las que leí y las que vos me estás contando que aún no pude leer, que pareciera que está el tema, un tema recurrente en vos es el recuerdo. Sí. ¿No? Hay algo del recuerdo, del recuperar, incluso porque, a ver, si está escrito en futuro, como Matilde, entonces está recordando. Claro. No, Sí, es el juego. Sí. Es en el juego, de estar en el futuro, directamente está recordando, Sí. ¿no? Hay algo que está pasando, que va a pasar, pero que ya... Que Sí, ya sí, pasó. donde el presente es pasado, sí. Claro. Pero yo soy muy poco nostálgico. Así que no sé de dónde es que me sale eso. No, pero por ahí a la idea de Eva aquí. Claro. Recuerdo no, todo, ojo, todo recuerdo. lo reconozco, digo, soy muy poco nostálgico en la vida en sí, pero cuando me pongo a escribir, y evidentemente me parece que tiene que ver con esa noción de que el recuerdo y la imaginación son muy parecidos. Hay muy poca diferencia. Entonces, cuando me pongo a imaginar,
por ahí Claro. se me mezcla lo que recuerdo o lo que digo que recuerdo con lo que invento y con lo que digo que invento. Y justamente acerca de eso es esta novela que se va a publicar a fin de año, porque también se va a publicar otra novela a fin de año, que justamente habla sobre eso. Pero vas bárbaro en ese sentido. Sí, sí, desde algún lugar sin tiempo se llama, y justamente juega con eso, que es recuerdo, que es imaginación. Así que es algo que tengo muy presente porque, claro, trabajé mucho sobre eso, ¿no? Sobre el hecho de que sabemos igual, Sí. que lo que recordamos, y es más, descubrí hace poco que en realidad uno lo que recuerda no es lo que pasó, sino la última vez que lo recordó, así que vas inventándole todo el tiempo. Es muy interesante. Eso es muy interesante. Claro. Vos decís, yo no recuerdo la vez que, no sé, me caí de la bicicleta, sino recuerdo la última vez que me acordé de eso. Entonces es inevitable que le vayas incorporando cosas. Vos sabés ¿viste? que yo pensaba en eso, en esto de los recuerdos, y también hay algo de te doy el último mate casi del viudo, en que también los recuerdos están cargados de lo que te dijeron, que son Claro. lo que viste, ¿no? Bueno, y Entonces lo que te hay dijeron... como una invención, ¿no? Del recuerdo, y a veces a veces la escritura lo que hace es tratar de fijarlo, decir, bueno, terminemos esta historia acá, digamos que es esto, Sí. porque si no Se inventa, las versiones, bueno, pero se inventa una historia, elige una versión de la historia. Claro. Sí, tal cual. Bueno, creo que tiene que ver con eso. No es algo que yo busque, sino que voy descubriendo en el camino, que es algo que todo lo que es relacionado con el tiempo es algo que me fascina. Pero tiene que ver con eso que hablábamos antes. con que el tiempo, no con la nostalgia, que es no con la totalmente nostalgia, diferente. Sí, no con la sí, nostalgia. sí. Sí, bueno, pero tiene que ver justamente con eso que hablábamos antes, que al final medio que esquivé la pregunta, que era qué cosas veía en la tele, y veía la que todos veíamos, pero a mí me fascinaba Cuentos Asombrosos de Steven Spielberg, producida por Spielberg, en realidad, ¿no? maravilloso, La Dimensión sí. Desconocida, todos ese tipo de historias que muchos de sus capítulos trataban sobre ese tema, ¿no? Los viajes en el tiempo, etcétera. Sí. Así que, bueno, evidentemente también hay alguna fascinación que proviene de esas series, de esas películas que veíamos. Bueno, algunas como para ir terminando, algunas recomendaciones ya has dado, que nombraste, pero recomendanos un poquito, a ver, ¿qué podría leer de hoy de algún autor? Sí, o autora. Estaba pensando que sea actual. Sí, Samantha dale. Schweblin. Samantha Schweblin. Totalmente, ¿no? Samantha No hay Schweblin. manera de esquivarla. Tal cual. Es impresionante. Creo que la mejor escritora de la actualidad. Al menos de las al menos en novelas español. también, porque viste que todos. Claro, bueno, La es una mayor- gran cuentista. Sí. Distancia de rescate es un gran cuento largo. Me pasó lo mismo. Claro. Sí, sí. Leí Kentucky's, Sí. creo que se llama la novela. Bueno, evidentemente estamos frente a una escritora que es por sobre todas las cosas cuentista, ¿no? Claro. Eh, Lo cual no es nada menor. yo creo que todo lo contrario. Todo lo contrario, Claro. sí. Quien puede lo menos puede lo más, ¿no? Entonces yo muchas veces leo eso, ¿no? Cuando leo una antología, algún libro de cuentos de algún autor, siempre arranco por el cuento más breve. Mirá, mirá. Para ver, ¿viste? A ver Eso es una cómo buena- resolvió. qué Viste que buena bueno, recomendación. porque el autor o el editor muchas veces intenta estructurarlo de la siguiente manera. Al principio, los dos mejores cuentos, al final dos muy buenos también, y en el medio también algunos muy buenos, y los demás, los que el autor o el editor cree que no son los mejores, también desparramados por ahí. Y a mí me gusta leerlos así, de esa manera, muchas veces. Mirá. Leer el más breve Mirá. y empezar así de forma escalonada. Está bueno. Y lo los del más cuentos, breve, sí. es una forma, Sí, y sí, los sí. cuentos, hay quienes miran, no, yo quiero leerlo como ellos me lo presentan, porque también hay una decisión estética Claro. que tiene que ver con la forma de leerlo. Pero bueno, a mí me gusta leerlo así, y con Samantha Schweblin, que yo la descubrí creo que con El núcleo del disturbio, que es un libro de cuentazos, después pero- Pájaros en la boca. Espera, Núcleo de Disturbio es anterior a Pájaros en la Me Boca, parece ¿no? que es anterior. Es anterior, sí. Después Pájaros sí. en la boca, después Distancia de rescate, después Siete casas vacías. Sí, sí. La Es admiro mucho. imposible lo que hace. A mí siempre la vi como algo, como un intermedio, como un juego entre, o como el que le encontró una vuelta más al cuento de Cortázar, Bueno, ¿no? Hay ujú. como que ella, donde Cortázar es evidente, ella es como, ¿cómo decirte? No es dubitativa, sino que ella tiene otra implicación, digamos. Es como Cortázar una... explica más y ella lo deja más en la duda.
¿No? Hay algo, pero... Es alguna reescritura. Sí. Por ahí, bueno, pero lo que tiene que ver con... Ella escribe cuentos fantásticos, entonces es inevitable que te venga a la mente Cortázar, ¿no? Claro. Pero es una gran cuentista que no por nada ella iba al taller de Abelardo Castillo. Bueno, claro. A quien nombramos también en un Sí. principio. Bueno, creo que recomendaría a todos que leyeran a Samantha Vayan por ahí. Schweblin. Sí. Perfecto. Bien, bueno, tenemos la cantidad de libros, casi me abruma, lo van a ver en los cortes. Cristian, te quiero agradecer muchísimo. ¿La pasaste bien? La pasé muy bien. Bueno, ¿hablaste? ¿Te quedó algo por hacer? ¿Algo por decir? Pero lo dejamos para la próxima. Bueno, dale. Dale. Me encantó. Muchas gracias a todos por estar ahí. Espero denle like, no sean berretas y no cuesta nada. Denle like, compartan y nada. Hasta la próxima entrevista. Gracias, Cristian. Gracias. No. Esto fue todo por hoy. En la conducción, Matías Pertini y Luis Alexis Leiva. Producción general, El Sonido y la Furia. Voz artística, Cecilia Bona. Gracias por habernos escuchado. Hasta el próximo episodio.